Hola familia, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Hoy voy a reaccionar por primera vez a Miguel Aceves Mejía cantando La Malagueña. Según encontré en Wikipedia, fue un cantante y actor mexicano que nació en 1915 en Chihuahua y falleció en el 2006 en Ciudad de México a los 90 años. Se lo conoció con el apodo El Rey del Falsete, El Falsete de Oro y El Cantante de Oro. Si alguno quiere agregar algún otro dato, lo puede dejar acá abajo en un comentario. Ahora sí, empecemos. Ahí los tienes. Óyeme, Trini, ya te llegaron las guitarras. Pues luego, míralas. Se me hace que están regachas, man. ¿Cómo gachas? Ahora verás. Ya nomás. A ver, ráscale, a ver qué tal suena. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. ¡Wow! Me sorprendió con ese timbre vocal abierto y brillante. Muy bonito, muy particular. No sé por qué me esperaba encontrar un color de voz más oscuro, más cubierto. No sé, me imaginé cualquier cosa. Sigamos. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Me parece una hermosura esa forma que tiene de cerrar la frase. Empieza sacando la voz y hacia el final hace un cambio de dinámicas, de volúmenes y la esconde. Muy bonito, es un recurso muy útil para embellecer la interpretación. Me encanta. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. ¡Increíble! ¡Qué voz, por favor! ¡Qué cantante! Y acá quiero aclararles algo que viene al caso. Cuando escuché al Mariachi Vargas y a Pedro Infante, les expliqué que lo que hacen ellos para llegar a las notas agudas se llama voz de cabeza y muchos de ustedes se me enojaron. Por favor, lo que menos quiero es que se enojen. Tanto yo como otros profesores preferimos hacer una distinción entre falsete y voz de cabeza. Es decir, que al falsete le decimos a una voz aguda pero aireada. Se escucha como un airecito y en la voz de cabeza, en el registro de voz de cabeza, hay un mayor cierre cordal y se escucha una voz con más cuerpo. Esa es la diferencia, pero cada uno le puede decir como más le guste, como prefiera, como se acostumbre en su país. Sigamos. Y decirte, niña hermosa. ¡Wow! Realmente es muy bueno. Está cantando abarcando casi toda la octava 4 en una zona complicadísima. Empezó cantando con su registro de voz de pecho y después, para cantar las notas agudas, usó el registro de voz de cabeza o falsete, como prefieran decirle. Era linda y hechicera. Me encanta. Como el candor de una rosa. Es impresionante la precisión que tiene para cambiar de registro, para ir del grave al agudo. Es muy afinado y maneja perfectamente los registros vocales. ¡Wow! Por pobre me desprecia, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias.
Algo que me parece muy bonito y que resalta su interpretación es su forma de articular las palabras, cómo dice el texto, cómo remarca las palabras. Es muy buen intérprete, muy bueno. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. Malagueña, salerosa. Estoy encantada con su voz y con su interpretación. Fíjense que recién hacia el final de este fragmento volvió a retener la voz, a cambiar las dinámicas. Yo aprecio muchísimo cuando un cantante que tiene un vozarrón como Miguel sabe cuándo retenerlo. Es muy difícil de hacer eso, pero cuando se logra le suma muchísimo a la interpretación, lo hace más especial. Me encanta, me encanta. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Además de tener mucha facilidad para cambiar de registro, administra perfectamente el aire, tiene un excelente apoyo diafragmático. De esa forma logra proyectar así su voz, cantar con esa potencia y también llegar sin problemas al final de una frase. ¡Qué bueno que es! Amigo, espero que estés disfrutando este video y si es así, te pido que me regales un like, me dejes un comentario y te suscribas al canal porque todo eso me ayuda para que YouTube recomiende mi contenido a otras personas. También podés colaborar con el canal a través de PayPal, mi cafecito o el botón de gracias que aparece acá abajo del video. ¡Qué precisión! Eres linda y hechicera como el candor de una rosa, como el candor de una increíble. Canta, Refugio. ¿Le gustó, Laurita? Muchísimo. Muchas gracias. Bueno, Trini, ahí nos vemos. Oye, abusado con la campana, no se te olvide. Adiós, Laurita. Adiós, Refugio. ¡Qué extraordinario cantante! ¡Qué maravilloso intérprete! Por favor, ¿qué les pareció a ustedes? Déjenmelo dicho, por favor, en un comentario que ahora los voy a estar leyendo y díganme también a qué otras canciones les gustaría que reaccione. Y si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Activen la campanita si no se pierden ningún video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Te mando un abrazo enorme. ¡Chao!